Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Fernández y te voy a hablar aquí de fotografía y educación, la segunda parte de nuestros 3 vídeos dedicados al libro La mirada creadora, el taller de fotografía como espacio de cambio. Libro que te puedes bajar íntegro con licencia Creative Commons en nuestra página web. Bueno, si en el capítulo anterior hablábamos de la fotografía como lenguaje del arte con algunas ideas básicas, aquí vamos a hablar de la fotografía y de sus usos en educación. Eh, Quizás sea necesario señalar dónde nos posicionamos, dónde me posiciono en el mundo educativo, y es en el encuadre humanista. El encuadre humanista es un encuadre que propone que los alumnos y alumnas sean protagonistas de la construcción del relato educativo, una construcción colectiva. Y realmente sus raíces son muy antiguas, vienen pues de la Ilustración y también hay referencias en el mundo griego y romano a este modelo que le dé protagonismo a los alumnos. Pero se consolida en las últimas décadas y en algunos países, como por ejemplo los países en el norte de la Unión de Europa y otros, pues es protagonista del currículum y de los modelos educativos. En otros lugares está en transición, es un modelo que está en transición y, por ejemplo, pues tenemos la idea de proyecto como eje del proceso educativo, y esta idea de proyecto de la cual hablamos en el libro pues es una idea que remite mucho a ese protagonismo de alumnos y alumnas en la construcción del relato. Nos importa tanto el uso de la fotografía en educación, nos interesa tanto que el primer título que hemos sacado en la colección Talleres, el taller para niños y niñas y familias, lo hemos dedicado a las etapas tempranas del uso de la fotografía, y el libro del que te hablaré en otro vídeo que tienes aquí el enlace. Bueno, en el mundo educativo podemos concebir el uso de la fotografía en 3 áreas que tienen también puntos en común. Una es la creación artística, la singularidad de la fotografía, el carácter de la fotografía como lenguaje artístico y además como un lenguaje que forma parte de nuestras transacciones personales y laborales y también forma parte de las transacciones de significados propios de una ciudadanía democrática. Ahora mismo de toda la información que nos llega a través de los medios digitales, pues una parte muy importante de esta información es a través de la fotografía, y tiene sentido una alfabetización en este medio, tanto como un medio artístico como un medio de comunicación y de construcción social de significados. El segundo punto en el que tiene sentido utilizar la fotografía es, entrelazado con los contenidos curriculares. Esto no es una idea novedosa. En los años 90, por ejemplo, en el currículum británico de educación se integró la fotografía en todos los contenidos curriculares, incluido literatura, lengua, incluso ciencias. Y hay un texto que remite a esto y que lo menciono en el libro, es el de Isherwood y Stanley, el currículum británico de fotografía, y os lo dejo aquí también por si lo queréis indagar. Y aquí tenemos una gran oportunidad, utilizar la fotografía con narraciones construidas por los participantes en primera persona, combinados en todos los contenidos curriculares y en todas las edades, no solamente en las edades tempranas. Y luego el tercer punto sería la construcción de la identidad, que por supuesto tiene que ver con los otros, ¿no? También. Especialmente desde dos actos básicos, que son los actos de posicionamiento identitarios. El posicionamiento es, por ejemplo, aquello que sucede cuando colgamos nuestra imagen, un selfie, en una red social y decimos este soy yo o esta soy yo, ¿no? Y lo ofrecemos a los demás como un acto
como una reseña de quiénes somos, de cómo nos mostramos a los demás. Y luego el otro acto identitario por excelencia, que sería el reconocimiento. Y en el mundo digital serían los likes, ¿no? ¿Qué sucede cuando colgamos esa imagen? Pues que hay gente que nos pone comentarios, que nos pone un me gusta, que nos pone un like o que nos pone otras imágenes, ¿no? Y este sería el complementario del posicionamiento. Actos identitarios de posicionamiento y actos de reconocimiento. Si pensamos en imágenes, son indisolubles de estos dos actos identitarios y, como en otros casos, son extrapolables a otras cualidades de nuestra identidad, entendiendo identidad como un constructo muy amplio que aglutina conceptos muy variados que van cambiando con el tiempo y con los modelos. Y en resumen, nuestra propuesta educativa se centra en estas tres líneas: creación artística, contenidos curriculares y desarrollo identitario, entendiendo el conflicto como oportunidad, el pensamiento crítico y los actos de posicionamiento y reconocimiento. Creo que hay un gran camino por recorrer, creo que es necesaria una alfabetización visual y audiovisual que está pendiente de llevarse a la práctica en la educación en general, también en las familias. También creo que hay una necesidad de diálogo y de comprensión de todo este torrente de imágenes que nos inundan y que creamos también nosotros. También hay una necesidad de gestionar la intimidad, cuáles son los aspectos propios del espacio íntimo y cuáles son aquellos que son oportunos compartirlos. También hay una negociación respecto de la seguridad personal y de la protección frente a agresiones externas, bien sean de iguales, como el caso del bullying, o bien sea simplemente agresiones de las empresas que utilizan nuestra información y nuestros datos pues para manipularlos. Así que la fotografía representa una gran oportunidad para el medio educativo, y en nuestra editorial vamos a apuntar algunas ideas y a desarrollarlo en la medida de lo posible. Sí quiero citar aquí a una autora que es María Caso, que en todo este recorrido de estos años recientes pues ha sido, bueno, una inspiración también, porque sus libros, tiene bastantes libros publicados y os invito a que los investiguéis, incide mucho sobre esta posición del alumnado, sobre todo en relación con la creación artística y sobre todo con la oportunidad que supone la creación artística en el aula y el cambio de encuadre, de concebir que los alumnos sean los protagonistas del discurso educativo y también en el pensamiento crítico. Os invito a que veáis los libros de María Caso, que son de referencia en nuestro entorno. Y nada más, os espero en la tercera parte de este libro, que es el uso de la fotografía en el mundo terapéutico entendido en sentido amplio. Muchas gracias por la atención.